Ok, muy buenas noches. Damos las gracias al Señor por estar acá, por dar inicio a nuestro estudio bíblico. Vamos a ir a la presencia de Dios, pero antes quiero darle las gracias por por su apoyo, por su solidaridad, sus cuidados para nosotros en este tiempo de pérdida de mi hermano. Gracias por las oraciones, por los gestos de amistad, los mensajes que han mandado. Que Dios les bendiga montones y gracias a Dios, quiero decirles, pues ahí vamos en el proceso. Fue una muerte muy repentina, no, obviamente jamás se esperaba, pero son los designios de Dios y hay que amarlos y respetarlos. Vamos a orar entonces en este momento. Oramos. Amado Señor, en este momento doy las gracias por tus bendiciones, tu misericordia. Yo te quiero pedir que tomes el control ahora de este estudio bíblico. Nuestro propósito es conocerte un poco más, nuestro propósito es conocer un poco más sobre los aspectos espirituales. Venimos estudiando, Señor, sobre tu persona, Dios, quién eres, ya hemos hablado sobre eso. Estudiamos sobre Satanás y ahora, hoy empezamos sobre los ángeles. Yo pido sabiduría para exponer su palabra con gracia, con poder, con amor. Yo oro, Señor, para que usted pueda tomar el control de cada palabra, eh, que sea manejada la Biblia con cuidado, con respeto. Dios, gracias te doy porque estamos acá. Dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida, dirige nuestro ser de una manera correcta. En nombre de Jesucristo yo te lo pido. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los ángeles. Como dije en la oración, hemos hablado sobre Dios, ¿verdad? La persona de Dios. Hemos hablado sobre Satanás, quién es, qué hace. Y ahora vamos a hablar sobre los ángeles. Una de las polémicas más grandes hoy y de los temas más calientes dentro de los muchos que hay es si hay o existen los extraterrestres. ¿Existen los extraterrestres? La pregunta o la respuesta a esta pregunta, si existen los extraterrestres, es claro que sí, sí existen. Pero no son como la imaginación humana los ha descrito. Los extraterrestres no son seres verdes con ojos grandes, y es interesante que casi todo el mundo da la misma descripción, ¿verdad? Que son verdes, ojos como sesgados ahí, viajan en naves de diferentes tipos, unas son muy sofisticadas, otras son una bola, otras solo parece una columna nada más, etcétera. Pero la Biblia nos enseña que en el universo sí hay millones de seres llenando este inmenso vacío que nos rodea. Son innumerables miles de millones, son seres creados por Dios y muy especiales. Me refiero a los ángeles. Ahora, si usted dice, pero en Marte no habrá, en Júpiter no habrá, en Venus no habrá, mi respuesta, no soy científico, pero mi respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo diría. Si la Biblia me habla a mí de un cielo, de un infierno, la Biblia me habla a mí de ángeles y de demonios, ¿por qué no me dice que hay otros seres, otras culturas afuera de acá? Siempre la pregunta obvia es, bueno, entonces, ¿para qué creó todo eso? ¿Para qué creó el montón de planetas? Y bueno, si usted recuerda, Dios tenía un plan perfecto. Si Dios lo permite, en unas semanas en adelante vamos a estudiar el libro de Génesis. Yo quiero empezar la Biblia poco a poco y vamos a ir del Génesis. Dios tenía un plan. Cuando Dios creó todo esto, tenía un plan perfecto. Recuerde que lo que hoy día tenemos ha sido afectado, ha sido dañado por el pecado del ser humano. Así de grande es las repercusiones del pecado. ¿Ok? No llovía en la tierra cuando Dios creó a la humanidad. La tierra se regaba de un vapor
Usted lo puede leer en Génesis 1 y 2. El ser humano tenía la inteligencia de Dios, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 6, según los muy estudiosos, el ser humano, por eso es que, digamos, la gente se asusta y dice, le dicen ¿cómo es? Le achacan a los alienígenas la gran inteligencia, porque si usted va a ciertos lugares que se ve como una cápsula espacial o un astronauta entonces tuvieron que haber sido seres porque hasta 1940, 50 y pico, los rusos, los chinos, los estadounidenses, etcétera, en Génesis 6 ya eso se daba. Las culturas en Génesis 6 eran extremadamente desarrolladas. No, recuerde que no había, sí había pecado, claro que sí había pecado desde Génesis capítulo 3, pero no estaba tan desarrollado el pecado. El pecado entontece, el pecado embrutece al ser humano. Entre más la sociedad está inmersa en pecado, más bruta se vuelve la humanidad. Y esa es la realidad. Por un lado, saca una vacuna para tratar de salvar a una gente y por otro lado se fabrican armas de destrucción masiva. Por un lado se busca una vacuna o se busca una cura para el cáncer y por otro lado gente va y rocía virus para contagiar, para hacer más ricos a casas farmacéuticas, etcétera. Y usted dice, vivimos en un mundo patas para arriba, vulgarmente hablando. No me toca hablar ahora de extraterrestres, no me toca hablar de Génesis, pero quiero hablar sobre ángeles. Ese es nuestro propósito en esta noche, hablar sobre los ángeles. Un ejemplo de esto, los ángeles siempre han trabajado dentro de la humanidad, se han mezclado con los asuntos humanos. Lea conmigo el libro de Hebreos, ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 2. Puede verlo en su Biblia, puede verlo en la pantalla. Hebreos capítulo 13, verso 2. Dice así el texto: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden, dice el escritor de Hebreos, no se olviden de la hospitalidad, porque de repente usted le dio, como nosotros decíamos mucho aquí en Costa Rica, le dio un gallito a alguien necesitado y usted se lo dio a un ángel. O tal vez usted abrió la posibilidad. Les cuento una historia. Un misionero, está en la biografía de un misionero llamado Juan Patton. Juan Patton sirvió en las Islas Nuevas Hébridas. Estas islas estaban, digámoslo así, vivían varias tribus de caníbales ahí. Y este hombre quiso ir a evangelizarlos, llevarles el evangelio a ese lugar. Él cuenta una historia de que en un momento, hablando del cuidado de Dios y de los ángeles, dice que en un momento dado él estaba en su casa, en su choza, ahí con su esposa, y digo choza no en un sentido despectivo ni vulgar, sino lógicamente ahí entre los indios, eso es lo que así vivían, y de repente empiezan a rodear un montón de indios llevando lanzas y empiezan ahí a rodear la casa, empiezan a saltar, empiezan a danzar y empiezan a golpear con el suelo con las lanzas, empiezan a golpear el suelo y junto con sus pies, ¿verdad? Empieza a hacer ese escándalo. Ellos entonces, esta pareja, determina de que de aquí no hay escapatoria, nos han rodeado, vamos a perder la vida, probablemente nos van a asesinar y nos van a comer. Entonces lo que hicieron fue, nos vamos a arrodillar y vamos a pedirle a Dios que nos cuide. Y eso fue lo que hicieron, ellos se arrodillaron y empezaron a pedirle a Dios, se dieron cuenta que no había manera humana de poder defenderse contra esos enfurecidos caníbales. Así que oraron con toda su fuerza y con todo el temor humano, muy natural por la situación. Por unos minutos oyeron los gritos, oyeron los golpes, pero de repente se quedó todo en silencio. Ellos terminaron de orar
y lógicamente con lo que usted haría, lo que yo haría, él abriría un ojo y se quedaría viendo, a ver, ¿entraron o no entraron? ¿Nos están listos para alancearnos o qué? ¿Verdad? Y no, ok. Se pusieron de pie, fueron hacia la puerta, abrieron la puerta y no había nadie, no había ni un solo indio. Todos se habían ido, todos habían regresado a sus chozas. El misionero tomó a su esposa de la mano y dieron gracias a Dios, pero no entendieron lo que había pasado, no comprendieron lo que había sucedido. Según el biógrafo de Patton, cuenta que un año después el jefe de la tribu de estos indios en Nuevas Hébridas llegó a Cristo, se convirtió, entregó su corazón a Cristo. Y Juan en ese mismo momento le preguntó, mire, ¿usted recordará una noche en la cual ustedes fueron a mi casa? Ustedes, y él dijo, sí, claro, nosotros lo queríamos matar y nos lo queríamos comer. Y él dijo, ¿y por qué no lo hicieron? El hombre se le quedó mirando y dijo, no lo hicimos por la cantidad de gente que usted tenía ahí protegiéndolo. No lo hicimos porque ahí usted tenía un montón de hombres fieros, altos, fuertes, blandiendo espadas, y eso nos dio miedo. Empezaron a salir a los lados de la casa, empezaron a salir del techo y nosotros dijimos no, y nos fuimos corriendo porque no queríamos morir en las manos de ellos. Usted dice, eso suena como muy extraño. Yo he escuchado varias historias de cómo Dios utiliza a sus ángeles y al final, casi al final de la lección de esta noche, vamos a ver que Dios tiene propósitos para sus ángeles, pero Dios ha enviado a sus ángeles como servidores para cuidar a la gente, al ser humano. En segundo libro de Reyes, nosotros leemos una historia algo parecida. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Puede buscarlo, repito, verlo de la pantalla. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 15. Aquí hay, es la historia de Eliseo estando en una ciudad, en un pueblito, perdón, y está su siervo, ¿ok? El ejército de Siria viene a sitiarlos y viene para arrasar la ciudad y obviamente matar al profeta. Dice ahí entonces el versículo 15, y se levantó de mañana, está hablando el siervo, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? De asustarse, no. Eliseo estaba en serios problemas. Es ese varón de Dios que se menciona acá. Y dice, un gran ejército nos tiene rodeados, no hay salida, vamos aquí a morir todos, van a arrasar el pueblo, me van a matar al profeta, pensó el siervo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos sitiados, no podemos escapar. Ahora, recuerde la respuesta de Eliseo, recuérdela, en los versículos 16 y 17 la encontramos. Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 16-17, dice, él le dijo, o sea, Eliseo le dijo al siervo, no tengas miedo, porque al pueblo y obviamente a Eliseo. Hay millones de criaturas espirituales que caminan en la tierra sin ser vistas por ningún ojo humano. Cuando los ojos físicos de ese siervo de Eliseo, ahí en Segundo de Reyes, fueron abiertos, vio el ejército. Acá tenemos ángeles. No los vemos, son seres espirituales. Pero igual como tenemos ángeles, tenemos demonios alrededor de nosotros. ¿Ok? ¿Cuánto sabemos de los ángeles? ¿Cuánto sabe usted de los ángeles? ¿Qué sabe usted de los ángeles? En contraparte, ¿cuánto sabe usted de los demonios? Dígame qué es más llamativo para la mayoría de la gente. Digamos, la gente, sus compañeros de estudio, trabajo, vecinos, amigos, familiares, gente con la que usted conversa sobre las cosas espirituales. Dígame, ¿qué es más llamativo? ¿Cuál es el tema más predominante? ¿Ángeles o demonios? ¿Cuál? Demonios. Esa es la realidad. O sea, la gente está más fascinada, más
más atraída, más impresionada por los demonios que por los ángeles, ¿verdad? Es interesante. Probablemente se deba a nuestra naturaleza caída, pero bueno, si hiciéramos la pregunta, si, qué sé yo, hiciéramos una encuesta a la gente que pasa por nosotros, no sé, buscáramos 50, 100 personas y les dijéramos, ¿qué sabe usted de los ángeles? ¿Qué respuestas escucharíamos? ¿Usted me podría decir qué sabe usted de los ángeles? ¿Qué oiríamos? ¿Qué oiríamos de la gente? ¿Mm? ¿Qué oiríamos? Los ángeles tienen alas. Eso es lo que la gente dice. ¿Ah? Los ángeles protegen. Los ángeles vuelan. Los ángeles tienen ropa blanca. El asunto está en que la Biblia, salvo un grupo de ángeles, no menciona que los ángeles como tal tengan alas. La Biblia no lo menciona. Están los serafines que están en el trono de Dios ahí en Isaías capítulo 6, que tienen 6 pares de alas, pero los serafines, y da su nombre. Los ángeles como tal, de hecho, no menciona en lo absoluto que tengan alas, para nada. En la Biblia hay 250 referencias, más de 200 en realidad, más de 250 referencias sobre los ángeles. Y sin embargo conocemos muy poco de ellos. Creemos en los ángeles no porque los hayamos visto, porque yo no he visto ningún ángel, creo yo. Creemos en los ángeles no porque alguien nos dijo que vio un ángel. Creemos en los ángeles no porque alguien se le apareciera, no, creemos en los ángeles porque la palabra de Dios habla sobre ellos. Y la palabra de Dios está sumamente verificado, requete, constatado que ella es la perfecta, infalible palabra de Dios que no miente, y por ello creo en lo que ella dice. Y ella habla de los ángeles. Bueno, entonces vayamos al tema. ¿Quiénes son los ángeles? Primer punto, ¿quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos seres? ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, primero, hablemos de su existencia. Hablemos de su existencia. Los ángeles realmente existen, no son, muchas veces la gente dice, bueno, los ángeles, los demonios, todo eso es imaginación del ser humano. No, no es imaginación. No es imaginación porque no fue una imaginación lo que le llegó a María para decirle, estás embarazada del Espíritu Santo. No fue una imaginación, fue un ángel. Y hasta la Biblia nos da su nombre, se llamó Gabriel, o se llama Gabriel. O sea, son seres que realmente existen, son seres que están ahí. A lo largo de la historia humana ha habido personas que no han creído en los ángeles, eso no es nuevo. Hay gente que dice, no, yo soy escéptico, yo no creo en los ángeles, eso es pura mentira, eso es pura paja, no hay ángeles, pero eso no es nuevo. En el tiempo de Cristo había gente que no creía en los ángeles. Vea Hechos capítulo 23, versículo 8. Ellos se llamaban los saduceos. Habían varios grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Estaban los fariseos, que era la extrema derecha. Y luego estaban los saduceos, que eran los religiosos. El fariseo era el que observaba la ley y la quería cumplir al pie de la letra. El saduceo era el religioso comerciante, el que tenía mucho nexo con Roma, el que trataba de llevar la política y la religión de la mano. ¿Ok? En Hechos capítulo 23, verso 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces había una diferencia entre las creencias entre los fariseos y los saduceos. Fariseos, si existe la resurrección, si existen los ángeles, si hay espíritu en el ser humano, si hay espíritu, pero los saduceos decían que no, No hay ángeles, no existen, pero el Antiguo Testamento habla mucho sobre los ángeles. Está plagado, repito, más de 200 versículos o referencias hay en Antiguo y Nuevo Testamento sobre los ángeles. Los ángeles son los mensajeros, los ángeles son los ministros de Dios.
Vea, por ejemplo, fueron ángeles los que anunciaron el nacimiento de Jesús. Recuerda, estaban los pastores ahí y que se le aparecieron. Ángeles. Ángeles que les dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, que es Cristo el Señor. Fueron ángeles. Fueron ángeles los que hablaron con los pastores. Fueron ángeles los que vinieron a atender al Señor Jesús en su resurrección. Si usted va a Mateo capítulo 4 y usted ve que Jesús enfrenta la tentación del diablo, después de 40 días de estar sin comer, casi al borde de la muerte, cuando termina la última tentación del diablo, dice, y vinieron ángeles para ayudarle, para sostenerle, para alimentar a Jesús. Fue un ángel el que estuvo en la tumba vacía, ¿recuerdan? Cuando llegaron María y Marta, cuando llegaron las mujeres y luego llegó Pedro y Juan, fue un ángel el que dio las buenas noticias de resurrección. Fue un ángel el que libertó a Pedro y a Juan de una cárcel donde ellos habían sido puestos. Sin mencionar los ángeles que aparecen en varios lugares en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla de ángeles un montón de veces. Jesús creía en los ángeles. Jesús habló de los ángeles. Él habló de los ángeles en Mateo 18, en Mateo 22, en Mateo 24 y en Mateo 26. Solamente en Mateo, sin mencionar los demás libros. Ok, hablemos del origen. El origen de los ángeles. ¿Cómo llegan a existir? ¿Son eternos? No, no son eternos. Los ángeles son seres creados. No siempre han existido. Hay un momento en la eternidad pasada donde no existieron. Pero ellos llegaron a la existencia porque Dios los hizo, Dios los creó. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos enseña lo siguiente. Colosenses 1:16. Porque en Él, siempre pregunte, ¿quién es Él? En Él, si usted ve, necesita el contexto de arriba, es Jesús. ¿Ok? En Jesucristo o por Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas que son visibles y las cosas que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recuerden la semana pasada que estábamos hablando sobre los demonios. Yo les dije que estos términos, tronos, dominios, principados, potestades, hacen referencia a los demonios, a su jerarquía, pero también a los ángeles. Hay jerarquía, hay orden. No podemos divorciar el concepto de orden en Dios. Usted llega a una empresa y en una empresa habrá un gerente general y luego habrá mandos medios. Usted llega a un lugar de enseñanza y tiene que haber un director académico o un director administrativo y tiene que haber docentes. O sea, no es a lo que caiga. ¿Y aquí quién es el que gobierna? De todos. Eso suena muy bonito en el papel. Eso suena muy, qué lindo esa ideología, pero la realidad es otra. No todo el mundo puede mandar. Se ocupan cabezas. Y si queremos hacer algo, se ocupan organizaciones. Ahí están principados, dominios, potestades, tronos, haciendo referencia tanto a los demonios como ellos se manejan, igualmente como a los ángeles. En el Salmo 148, versículo 2. Salmo 148, versículo 2. El Señor dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿Okay? Aquí se le está haciendo la invitación a alaben al Señor, alaben al Cristo, alaben al Mesías. ¿Okay? Se le está diciendo que alaben. Luego, si siguiéramos leyendo los versículos 3 en adelante, vemos que se le pide al sol, a la luna, a los cielos que alaben a Dios. Pero yo quiero que note el versículo 5, Salmo 148, 5. El 2 decía, alábenle todos los ángeles. 3, 4 en adelante, cielos, luna, estrellas. Versículo 5.
alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Todo fue creado. Fue creado por Él y para Él. Los ángeles son criaturas de Dios. Los ángeles no son eternos, aunque anda por ahí una filosofía y una enseñanza de un grupo religioso que dice que cuando el Señor estaba por crear todo, cuando Él dijo dijo Dios, por ejemplo en el hombre, Génesis 1:26, hagamos al hombre, fue que Dios Padre se volvió a los ángeles y les dijo, hagamos. Los ángeles no pueden hacer, los ángeles no tienen capacidad creadora. Los ángeles son meros mensajeros, siervos de Dios, hacen lo que Dios les dice, no tienen la capacidad de crear. Dios sí. Entonces cuando Dios le dice, hagamos, ¿a quién está diciéndole? Está hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los ángeles entonces son creados en algún momento de la eternidad pasada. Todos fueron creados a la misma vez. Comprenda, a veces nosotros, los seres humanos, tenemos algunas expresiones que en verdad no medimos. Para que suene bonito, ¿verdad? Para que suene bonito, no medimos. Entonces de repente muere un bebé. Muere un bebé. Algo sumamente doloroso. Y de repente alguien sale y dice algo como, bueno, qué dicha. Ya hay un angelito más en el cielo. No, un bebé es un bebé. No es un angelito. Es un bebé. Es un ser humano que falleció tristemente. No se convierte en ángel. Ningún ser humano se convierte en ángel. ¿Ok? Murió. Se fue al cielo, obviamente. Y Jesús lo dijo demasiado claro en Marcos capítulo 10. Se fue al cielo. Está en el cielo. ¿En qué forma está? No sé. No sé. Estará como bebé, estará como adolescente, tendrá 33 años, será adulto. No sé y nadie sabe hasta que estemos en el cielo. Pero que está en el cielo, pero no es un angelito. ¿Por qué? Porque la cantidad exacta de ángeles que Dios creó, esa cantidad se mantiene. Ellos no pueden procrear. Recuerde cuando estaban hablando, creo que eso lo mencioné hace como 2 semanas atrás, cuando estaban hablando con el Señor sobre parte de la cultura. Recuerde que la cultura es muy diferente. Entonces allá a Cristo le presentaron una situación y le dijeron, mire, habían 5 hermanos. El mayor se casó con una chica, ¿ok? Pero resulta que no pudo levantar descendencia. El hombre se murió, ¿ok? Pero según la cultura, ¿ok?, de ese tiempo, el segundo hermano soltero tenía que tomarla a ella como esposa para levantar descendencia a su hermano mayor. Qué cosas más raras, ¿verdad? Son rarísimas, pero así es la cultura. Entonces, bueno, el segundo resulta que se casa con la viuda, pero tampoco levanta descendencia. Y luego viene el tercero y así hasta el quinto. Y ya por fin se muere la mujer. Ya tuvo 5 hombres, ya. ¿Ok? Se murió. Entonces le hacen la pregunta al Señor. Ella entonces, ¿de quién será esposa allá en el cielo? Y Jesús le explica, es que ustedes no entienden. Ustedes no comprenden. Ustedes están tratando de agarrar las cosas de la tierra y llevarlas al cielo y así no funciona. En el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, dice, porque serán como ángeles. ¿Ok? No hay procreación. Por eso los ángeles no se multiplican ni disminuyen. ¿Ok? Tenemos la misma cantidad de ángeles que Dios en algún momento de la eternidad pasada creó, se mantienen. Ahora, recuerden que yo mencioné que según la palabra de Dios, unos de esos ángeles se rebelaron contra Dios. ¿Ok? Lucero, que se conoce luego como Lucifer, el diablo, Satanás, el dragón antiguo, el tentador, el engañador, el acusador de los hermanos.
levantó una sedición contra Dios, levantó un grupo. ¿Cuántos ángeles fueron? ¿Cuántos ángeles se fueron tras Lucero? La tercera parte de los ángeles. La Biblia no nos da una cantidad exacta. No se fueron con él 254.322 ángeles porque la Biblia habla de millones de ellos. La tercera parte de ellos, a saber cuántos, se volvieron, escuchen bien, demonios. Dejaron de ser ángeles buenos, santos de Dios, para convertirse en demonios, ángeles caídos. Pero la cantidad es la misma, solo que se pasaron de bando. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Todos claros? Ok. Entonces, no disminuye. Hablemos de la naturaleza de los ángeles, su naturaleza. Son seres reales que existen, son seres creados y son seres que tienen personalidad. Los ángeles no son máquinas, no son autómatas, ¿ok? Tienen todos los atributos que constituyen la personalidad. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son los atributos que constituyen la personalidad? Inteligencia, emociones, voluntad. Los ángeles tienen eso. Tienen inteligencia, emociones y voluntad. Son inteligentes, y usted lo puede ver a través de la historia bíblica. Son inteligentes, pero no lo saben todo. Si usted va al libro de Daniel, por ejemplo, usted puede ver que hay ángeles que saben hacer la guerra. Hay ángeles que saben defender. Hay ángeles a los cuales Dios ha colocado encima de los países, encima de los imperios para protegerlos. ¿Ok? Tienen la inteligencia para batallar contra los demonios. Sin embargo, su inteligencia es limitada. ¿Ok? El único que lo sabe todo es Dios. Los ángeles son muy inteligentes, más inteligentes que el ser humano, pero no son Dios. No son omniscientes, no lo saben todo. ¿Ok? Los ángeles también tienen emociones. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando un pecador, cuando un ser humano se arrepiente aquí en la tierra, ¿qué hay en el cielo? ¿Ah? Hay fiesta, hay gozo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque gozo en el corazón de Dios, sí, gozo en el corazón de la Santa Trinidad, sí, pero gozo en los ángeles. Porque tienen emociones. Hay emociones. En Isaías capítulo 6, nosotros vemos a los ángeles adorando a Dios. ¿Qué están diciendo? Santo, santo, santo. Eso es una expresión de emoción, de admiración, de respeto, de reverencia. Todas esas son emociones. Y los ángeles las expresan. Y los ángeles tienen voluntad. Tienen voluntad. Ve a Hebreos, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Carta a los Hebreos. Tienen voluntad los ángeles. Hebreos 1:6. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Dios le está pidiendo a todos los ángeles que adoren a Jesús. ¿Qué hacen ellos? Le adoran. Lo adoran no como máquinas, no obligatoriamente, lo adoran voluntariamente. Ellos, Dios les dice, adórenlo. Claro, vamos a adorarlo. Y lo adoran. Si Dios les pide que lo adoren, si Dios les dice, les invita a que lo hagan, eso implica que ellos pueden no hacerlo. Vamos. No, yo no quiero ir. Ah, bueno. Vamos, no tengo que ir, no. Vamos a adorarlo. Claro, queremos hacerlo. Un ejemplo de eso es Lucero y la tercera parte de los ángeles del cielo. Él usó su voluntad
No era una máquina. No, es que ¿qué me queda? Yo tengo que adorar a Dios porque Él es Dios. No, no, Él decidió voluntariamente no adorar a Dios. Voluntariamente Él decidió conquistar los corazones de sus otros ángeles para que lo siguieran en la revuelta, en la guerrilla que le hizo contra Dios, ¿sí? Entonces hay voluntad, se rebelaron voluntariamente contra su creador y contra el Señor. Son espíritus. Pero una cosa interesante también, cada vez que estos espíritus se materializan, no por voluntad propia, los ángeles no pueden tomar forma humana voluntariamente. Muy bonita la película City of Angels, ¿verdad? Ciudad de Ángeles, donde saca el Nicolas Cage y se enamora ahí de una mortal y qué lindo de todo eso. No es voluntario, ellos no voluntariamente no lo hacen. Lo hacen por mandato de Dios para una misión específica. Y cada vez que vemos en la Biblia que toman forma de hombre. No hay forma de mujer. No hay ninguna forma de mujer que un ángel haya tomado, registrado en la Biblia. ¿Ok? Yo hablo de lo que dice la Biblia, a saber si ha pasado o no, yo no puedo decirlo y el que lo diga está mintiendo, porque la Biblia no lo dice. Pero cada vez aparecen en forma de hombre. Un ejemplo, ¿recuerda usted cuando estaba allá en Génesis 18? Estaba Abraham, dice que en el calor de la tarde, me imagino ese calor ahí como tipo Semana Santa, nosotros tal vez hasta más caliente. Y él estaba afuera de su tienda, ¿verdad? Con un abanico echándose aire. Y dice que vio 3 hombres que llegaron a donde él. 3 hombres. Uno de ellos era el Señor, porque él lo reconoce con el título de Señor. ¿Ok? Y los otros 2 iban a una misión específica. ¿Ustedes recuerdan cuál era la misión? Destruir Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Y se quedan ahí. ¿Y qué es lo que él hace? Vean que eran humanos en todo el sentido de la palabra. ¿Qué es lo que él hace? Dice, le llama al siervo y le dice, toma el becerro gordo, vaya, mátemelo, coja mantequilla y nos sirve un buen almuerzo. Y eso fue lo que hacen. Ellos se sientan y esos seres angelicales almuerzan al lado de Abraham. Y luego el Señor se queda con Abraham solo y el Señor tenía forma humana. ¿Ok? Forma humana, no era un destello ahí luminoso y Abraham tenía que... No, 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 era forma humana. Muy probablemente, el Jesús que nacería años después está ahí. Eso se llama teofanía o cristofanía. Cristofanía, antes de que Cristo naciera, sus manifestaciones en el Antiguo Testamento. ¿Ok? De eso vamos a hablar la semana entrante, si Dios lo permite. Porque la Biblia habla, lógicamente, en el Antiguo Testamento mucho del ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, la otra semana vamos a ver quién es el ángel de Jehová. Pero Jesús se queda hablando con Abraham, los otros 2 se van. El Señor se queda negociando con Abraham, recuerda, intercediendo, mejor, usemos esa palabra. Si hubiera 50 justos, ¿destruiría la ciudad? No, no la destruiría por 50. Si hubiera 45, ¿recuerdan eso ahí? Hasta que al final no habían casi justos ahí, salvo Lot, ¿ok? Porque yo creo que ni su esposa ni sus hijas. Bueno, ¿qué hacen los ángeles? Vamos al segundo punto. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué hacen los ángeles? O sea, ahí están ahí solamente cantando, cante, cante, cante. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 1, versos 7. Primero, verso 7. Hebreos, capítulo 1, verso 7. Le doy una recomendación. Hay un libro que es un poco
complicado a veces de entender, como es el libro de Levítico. Levítico es un libro fascinante, pero es un libro un poco complicado. Si usted quiere un buen comentario del libro de Levítico, es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos explica muchas cosas que aparecen en el libro de Levítico. Bueno, Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, aquí lo primero que está diciendo es, los ángeles son ministros. Ministros. Yo sé que esta palabra hoy se usa como, wow, yo soy un ministro. Un ministro es un siervo. Un ministro es un servidor. Eso es punto. Ministro es un servidor, un siervo. ¿Okay? Versículos 13 y 14. Siempre el capítulo 1. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles tienen en la Biblia un ministerio grande. Ministran a Dios, ministran al Señor Jesucristo, nos ministran a los cristianos y hacen un ministerio para los no cristianos, para los no creyentes, ¿ok? Principalmente tienen como misión adorar a Dios. Eso es parte de su misión. Adorar a Dios, pero también servirlo. Servirlo en lo que Él quiera. En cuanto a la adoración, ¿recuerdan lo que mencioné? Isaías capítulo 6. Ahí están ángeles día y noche diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Día y noche están proclamando alabanza y exaltación al Creador eterno. Debido a su gloria infinita, debido a su majestad, lo alaban sin cesar. La palabra griega para ángel es ángelo y la hebrea es malak. Ambas palabras en griego y en hebreo significan mensajero. El ángel son mensajeros. Esa es su labor. Esos son los mensajeros de Dios. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos no hacen lo que les place, hacen lo que Dios les indica. Y lo hacen al pie de la letra. En cuanto al Señor Jesucristo, leemos en el Nuevo Testamento que Dios usó ángeles para anunciarle a los hombres el nacimiento de Jesús. Lucas 2. Utilizó un ángel para anunciarle a María que iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1. Un ángel le avisó a José y a María que huyera a Egipto porque Herodes quería matarlo. Mateo capítulo 2. Ángeles sirvieron a Jesús en su debilidad humana después de 40 días y 40 noches de ayuno y tentación de parte de Satanás, Mateo capítulo 4. En Lucas capítulo 22, mientras el Señor estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, recuerdan donde él estaba diciendo, Dios, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, y era tan grande su agonía en ese momento que los vasos capilares de su frente se rompieron y eran sangre mezclada con sudor, lo que caía, grandes gotas de sangre, y esto clínicamente estaba comprobado que cuando una persona tiene una agonía y un estrés tan grande, eso puede suceder. Y Jesús le estaba sucediendo. Y cuando él estaba en ese momento, ángeles llegaron a confortarlo y a fortalecerlo. Los ángeles en Mateo capítulo 28 anuncian la resurrección de Jesús. Y en Hechos capítulo 1, versículo 11, son ángeles los que anuncian que Jesús vendría. Ahí están. Cuando Jesús es alzado, recuerdan, y se vuelve y le dicen a los discípulos que estaban ahí, varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ser llevado al cielo, de la misma manera vendrá. O sea, habla de que Jesús vendrá. Y eso es una profecía, y hermanos, estamos esperando eso. Que un día, no sé cuándo, el Señor Jesús venga. Los ángeles también tienen su ministerio, lo tienen con el Padre,
lo tienen con el Hijo, lo tienen con nosotros. Ahora, los ángeles, hoy por hoy, los ángeles son más fuertes que nosotros, tienen más capacidad que nosotros, pero un día nosotros ocuparemos un lugar por encima de ellos. ¿Por qué? Hay un debate grande en las escuelas teológicas si los ángeles cantan o no cantan. Si los ángeles cantan o no cantan. Algunos dicen que cantan porque hay un himno que dice ángeles cantando están, ¿verdad? Y suena muy bonito, ¿verdad? Y dice, qué lindo, los ángeles cantan. La Biblia no dice que cantan, en ningún lugar dice que cantan, dice que alaban. Usted puede alabar sin cantar. Se puede decir, Dios, tú eres grande, eres bello, eres excelso, pero así que canten, no. En cambio, usted sí ve al ser humano redimido cantando. Esa es la razón por la que un día, dice el libro de Hebreos, nosotros juzgaremos a los ángeles. Porque nosotros sí somos redimidos. Porque nosotros sí fuimos comprados por el precio más alto que fue la sangre de Cristo. Los ángeles simplemente fueron creados, punto. ¡Pa! Ángel, ahí está. Nosotros fuimos creados, pero fuimos redimidos. Y según el libro de Eclesiastés, en nuestro corazón fue puesta eternidad. Por eso el ser humano tuvo un inicio, ¿verdad? Usted tuvo un inicio, la fecha de su cumpleaños, cuando usted vino aquí a la tierra, cuando usted entró, ¿ok? 25 de noviembre de X año nací yo. Entré aquí, wow. Pero yo en ese momento, en el momento en que nací, Dios puso, según Eclesiastés capítulo 3, puso eternidad en el alma de todo ser humano. Por eso el ser humano vivirá en uno de dos lugares eternamente. Eternamente en el cielo o eternamente en el infierno, pero no dejará de existir. No es, ¡pum!, desapareció. No, seguirá existiendo. Por eso es tan importante que nos aseguremos a dónde vamos a estar. La Biblia es clara, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rechaza al Hijo, no verá la vida. ¿Ok? Los ángeles, entonces, nosotros un día los juzgaremos. ¿A quién? ¿A Miguel? ¿A Gabriel? ¿A esa gente? No, a ellos no. A los caídos. A los ángeles caídos. A esos juzgaremos. Y eso es un privilegio gigantesco, enorme, que el Señor nos va a dar. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, ya lo leímos anteriormente, pero quiero que lo leamos. ¿Por qué? Porque es importante entender que los ángeles nos ministran. Dios los puso para ministrarnos. Hebreos capítulo 1, verso 14. No son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles son espíritus que ministran, que sirven, enviados, ojo, para servicio. ¿A favor de quiénes? De los que serán herederos de la salvación. ¿Quién es? Usted. ¿Usted va a ser heredero de la salvación? Amén. Sí. Ojalá que sí. Asegúrese que sí. Ok, los ángeles están puestos para eso. ¿Cómo nos ministran? ¿Cómo nos ministran? Primero, Dios los usa para guiarnos. Dios usa ángeles para guiarnos. Hechos capítulo 8, versículo 26-27 encontramos un ejemplo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, por casualidad, no, un ángel lo llevó ahí, porque venía un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y el resto de la historia dice que Felipe testifica a ese hombre. Y si usted ve históricamente hablando, ese fue el hombre que llevó a Etiopía la palabra de Dios. Y mucha gente llegó a convertirse en ese lugar, porque este hombre
conoció a Jesús, guiado por Felipe, porque Felipe siguió lo que un ángel le dijo. A Etiopía, desafortunadamente, usted dice, pero Etiopía es uno de los países más pobres donde hay más hambre. Sí, pero véalo históricamente. Váyase a los análisis históricos. Etiopía era una nación muy rica. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Pero de repente ellos dejaron a Dios, siguieron otros conceptos humanos y el pueblo se está muriendo de hambre. Prefirieron la guerra a seguir a Dios. Bueno, ahí viene la reina de Sabá, exactamente. Una de las mujeres más ricas del mundo que llegó a visitar a Salomón. Bueno, ¿sabe? Hay ocasiones, no sé si usted la ha pasado, a mí me pasaron varias, cuando era más joven que servía en una iglesia y de repente teníamos que visitar ciertos sectores bastante complicados y había alamedas. Ahora que veníamos, pasamos ahí cerca de esos lugares donde hay alamedas bien estrechas. Y yo recuerdo muy bien que a veces yo venía ahí con mi Biblia porque iba a evangelizar o iba a visitar alguna familia de la iglesia en la cual estaba sirviendo. Y yo de repente me paraba y alguien pasaba y me decía algo así como, macho, por ahí mejor no. De verdad, es que hay unas pintas allá, mejor no, mejor de la vuelta. Yo creo que Dios mandó ángeles. Dios protegió, increíblemente así. Bueno, pero no solo eso, también Dios envía ángeles para cuidarnos. Ángeles en 2 ocasiones libraron a Pedro de la cárcel. Hechos, vamos a leer una de ellas. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 18 al 20. 5, 18 al 20. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y hay otro pasaje en Hechos 12, también lo mismo. Dios los saca, Dios los libra, Dios los guarda, Dios los protege a través de sus ángeles. También Dios usa sus ángeles para animarnos, Hechos capítulo 27, versículos 21 al 23. Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ellos estaban naufragando, había un ánimo horrible, se iban a morir. Dice, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ojo el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dios envió un ángel para consolar y para decirle a él: mira, nadie se va a morir. La nave va a quedar totalmente despedazada en esos arrecifes, pero nadie se va a morir. Un ángel fue usado por Dios. Dios también utiliza ángeles para proveer protección y alimento. Jonathan Edwards, ¿cómo se llama? El de los huérfanos en Inglaterra. Ahorita me acuerdo. En Génesis 21, podemos ir a la Biblia. Génesis 21 encontramos el caso de una mujer, ¿verdad? Agar. ¿Ustedes recuerdan la historia fea? Abraham desobedece a Dios, se casa con Sarai, Sara, no pueden tener hijos, entonces busca otra mujer, tiene ¿cómo se llama? Agar, pero resulta que Agar sí puede tener hijos, Sara no puede tener hijos, Sara se enoja y entonces Sara le dice: échela de la casa ya. ¿Qué le queda? Tiene que echarla, la echa a ella con su hijo y échela sin nada, échela a que se muera. Sara tenía un corazoncito así, ¿verdad? Esos dulces. Pero aquí vemos
vemos a Agar, y note, por favor, ella es la madre de los ismaelitas. Ella es la mamá de los árabes. ¿Ok? Dice, y quiero hacer esto hincapié, porque a veces la gente, al no conocer la Biblia bien, emiten criterios equivocados. Es que Dios solamente cubre a los judíos. Es que aquí tenemos, él pudo haber acabado aquí con la cabeza de los árabes. Lea. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Estoy hablando de Agar. Un solazo, lo trata de cuidar. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. ¿Cómo puede tener esa mamá ese corazón despedazado, viendo al niño gritar con hambre, con sed? Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. O sea, es desgarrador. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Interesante, ¿no? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. A veces la gente pone a Dios como que, ok, no, entonces Dios, como si fuera una cucaracha, májelo ahí, ya está. No, no, no. Fue un error suyo, fue un error. Ahora usted tiene que vivir con ese error. Tristemente, ¿sí? Primero de Reyes, capítulo 19. Otro ejemplo. Aquí vemos a un hombre al borde del colapso. Vemos a un hombre casi en una desesperación, en una frustración horrible. Elías está al borde de la depresión. ¿Sí? Si usted ve los síntomas que se mencionan en la Biblia, él estaba tan deprimido. Y una de las características de la persona con depresión más fuertes, cuando llegan casi al borde, es que dicen, no quiero vivir, mejor me muero, ¿verdad? Empiezan con cosas pequeñas, no me quiero bañar, no quiero ir a trabajar, no quiero estudiar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Y ya cuando llega al final dicen, mejor me muero. Dice Primero de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Está hablando de Elías, deseando morirse. ¿Okay? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Interesante. O sea, a veces nosotros pensamos así como hemos visto tanta, recuerda aquella serie Bewitched, ¿verdad? Encantada, ¿cómo se llamaba? Samantha, que movía la naricita y pasa, de un milagro salía algo, ¿verdad? Nosotros pensamos que fue que Elías se levantó y así de milagro había una torta y había un fuego. No, un ángel llegó a cocinar. Un ángel llegó, hizo el fuego y puso todo lo que tenía que poner y llegó para que Elías comiera. ¿Ok? Bueno, esos son seres excepcionales, son creados por Dios, pero nunca, y con eso quiero concluir, nunca, los ángeles nunca deben ser adorados, nunca. Hay dos ocasiones en la Biblia cuando hombres han llegado por una, una palabra que dan los ángeles, caen postrados a los pies. Juan es uno en el Apocalipsis. Juan tenía un ángel al frente que le habló y él cae postrado a los pies y el ángel que le dice, no, 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 levántese, levántese.
yo soy consiervo suyo. Aquí único que hay que adorar es a Dios, a mí no. En Colosenses, Pablo habla de un error que la iglesia, bueno, que la gente en aquel entonces en Colosas y Herápolis y otros lugares más estaban cometiendo. ¿Cuál? Adoración a los ángeles. Entonces, a los ángeles no hay que adorarlos, no hay que orar a ellos, no hay que pedirles nada. Eso es prohibido en las Santas Escrituras. Podemos pedir a Dios que envíe ángeles, eso sí. Podemos pedirle a Dios que mande ángeles para cierto trabajo especial, pero jamás hay que dirigirnos a los ángeles, jamás, porque esto es muy, muy peligroso. Y si usted, tiempo nos faltaría, porque hay sumamente muchas evidencias, tanto en la Biblia como extra bíblicas, de gente que dice, yo he tenido encuentro con ángeles y viera que el ángel me ha hablado y que el ángel me pide esto, son demonios. ¿Okay? No, con eso no hay que jugar, son demonios. Ellos también oyen nuestras oraciones, ellos también ven nuestro proceder y ellos están listos para estar ahí y confundir y dañar a mucha gente. Vamos a orar, como dije la semana entrante, Dios primero, con la ayuda del Señor, vamos a hablar en la Biblia sobre el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y vamos a trazar por toda la Biblia quién es este personaje. Pero mientras tanto, oramos. Padre amado, gracias yo te doy por las sagradas escrituras, gracias yo te doy por ser bueno, paciente, misericordioso, bondadoso Dios. Yo te pido que por favor este estudio nosotros podamos analizarlo. Ahí quedó grabado en el Facebook o en YouTube. Yo pido que podamos irnos con la Biblia y la oración para Dios, analizar, profundizar, sacar el mayor provecho para cada uno. Gracias, Señor, por darnos estos espíritus ministradores para, Señor, atendernos a nosotros. Gracias, Señor, por ser bueno. Te pido que tú bendigas ahora el ratito de amor, de compañerismo, de comunión unos con otros, mientras nos tomamos un café, nos comemos algo antes de volver a la casa. Y cuando volvamos a la casa, Señor, llévanos con bien, por favor. Hoy hay muchos peligros, Dios, en la calle, gente tomada, drogada, afectada por diferentes cosas, endemoniada incluso. Protégenos, Dios, llévanos con bien a la casa a nosotros y a los que están en la casa escuchando este estudio, por favor, bendícelos, ayúdales, denles las fuerzas para mañana levantarse y enfrentar lo que haya que enfrentar, el trabajo, el estudio, lo que sea. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Allá, como dije, hay cafecito, hay algo.